Veritas, volumen 1, número 14, 2006, página 43 a la 57, Teología de las religiones y diálogo interreligioso, Juan de Escobar Soriano. Resumen. El autor comienza con una definición de la actual teología católica romana de las religiones, para luego analizar la teología cristiana de las religiones, que está marcada por dos grandes líneas: A, de Justino a Karl Rahner, y B, de Tertuliano a Karl Barth. Posteriormente, se presenta la teología católica romana de las religiones desde el Concilio Vaticano II hasta el pontificado de Juan Pablo II. Finalmente, encontramos una reflexión sobre los fines, formas y orientaciones que deben regir el actual diálogo interreligioso. Palabras claves: religiones, Cristo, Iglesia, salvación, diálogo, Vaticano II, Juan Pablo II. Introducción. Los cristianos necesitan actualmente enriquecer su información y conocimiento acerca de las religiones. Credos y tradiciones religiosas aparecen con gran frecuencia y por motivos diversos en los medios de opinión pública y en la conversación general. Las noticias y comentarios sobre las religiones necesitan superar muchas veces el nivel de la simple información y pasar a convertirse en una fuente de conocimiento y de verdadera cultura religiosa. El tema de las religiones es un asunto de gran actualidad en la Iglesia. Lo demuestran, entre otras cosas, las 3 jornadas por la paz promovidas por el anterior pontífice Juan Pablo II, celebradas en Asís, la encíclica Redemptoris Missio, el documento Cristo y las religiones 1997 de la Comisión Teológica Internacional y la Instrucción Dominus Jesus 2000 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. A esto debemos añadir los viajes que realizó el mismo pontífice al Sinaí y al Cairo, así como su peregrinación a Tierra Santa, su viaje a Damasco, etc. El actual pontífice Benedicto XVI ha continuado con esta preocupación desde los comienzos de su gobierno pastoral. Todo esto nos muestra que la Iglesia habrá de preocuparse intensamente de las religiones en los próximos años y decenios. En este contexto, la teología cristiana de las religiones se ha establecido como disciplina, investigación y docencia dentro de la Iglesia a lo largo del siglo XX. Podríamos definirla como la reflexión que desea responder a las cuestiones de la diversidad religiosa planteada a la doctrina católica. Los teólogos que más han trabajado esta problemática son H. de Lubac, J. Danielou, J. Congar, Karl Rahner y J. Ratzinger en una etapa anterior al Concilio Vaticano II. Los años conciliares han visto una extensa producción de tratados, monografías, ensayos y tesis doctorales en la teología acerca del tema. Dentro del campo católico han alcanzado gran difusión los trabajos de M. Seckler, V. Boblik, P. Rosano, P. Damboriene, J. Dinoay, J. Velasco, por nombrar algunos. En el mundo protestante los más significativos son J. Hick, A. Platinga, G. Limbeck y H. Tillich. También tenemos teólogos católicos que han sido cuestionados por defender una teología pluralista de las religiones, como sería el caso de H. Kuhn y J. Dupuis. Primero, la teología cristiana de las religiones. El cristianismo, en general, está atravesando por 2 líneas de teología de las religiones. La primera, de Justino a Karl Rahner, y la segunda, de Tertuliano a Karl Barth. Estas líneas siempre están
en relación con la cristología y las podemos explicar del siguiente modo. 1.1. Cristo contra las religiones. Esta es la primera postura que encontramos en la teología cristiana de las religiones. Si hacemos un poco de historia, vamos a descubrir que la actitud del cristianismo hacia las otras religiones durante muchos siglos fue bastante hostil. La valoración teológica de las otras religiones la podemos resumir en la expresión de San Cipriano: fuera de la Iglesia no hay salvación. Esta expresión, que también la encontramos en Orígenes, se entendió casi literalmente. Posteriormente, la insistencia de San Agustín en la gratitud de la gracia, en contra de los pelagianos, vino a ponerse cada vez más en paralelismo con la escasez de la misma y su confinamiento dentro de la Iglesia. En la época del descubrimiento de América, gracias al Concilio de Trento y a grandes teólogos como Bellarmino y Suárez, la actitud de la Iglesia hacia los que se hallaban fuera de ella evolucionó de un planteamiento excluyente a uno incluyente, de un fuera de la Iglesia a un sin la Iglesia no hay salvación. Se reconoció la existencia de la gracia salvífica más allá de los límites visibles de la Iglesia, pero dicha gracia no podía actuar sin despertar en las personas a quienes llegaba un deseo implícito, subconsciente, de convertirse en miembro de la Iglesia Católica. 1.2. Cristo dentro de las religiones. Una segunda postura es la que representa Karl Rahner y sus tesis acerca de los cristianos anónimos. La tesis de Rahner se apoya en tres pilares: teología, antropología y cristología. Desde un punto de vista teológico, si los cristianos proclamamos la voluntad salvífica universal de Dios, debemos afirmar también que Dios ofrece su gracia salvífica a todo ser humano. Desde el punto de vista antropológico y por razón de la naturaleza esencialmente sociocultural del hombre, la oferta de gracia que hace Dios tanto al cristiano como al hindú ha de ser eclesial, es decir, integrada en alguna forma de vida sociocultural. Rahner piensa que las religiones del mundo proporcionan esta mediación eclesial de la gracia salvífica universal. Sin embargo, desde el punto de vista cristológico, los cristianos deben afirmar algo más acerca de la gracia. Se trata siempre de la gracia de Cristo, como causa final u objetivo intencional de toda la actuación ad extra de Dios. Jesucristo es simultáneamente causa constitutiva y cumplimiento final de la experiencia de gracia de todo ser humano. Por consiguiente, todos los hindúes, los budistas, que tienen experiencia de la gracia a través de sus religiones, son cristianos anónimos, tocados por Cristo y orientados hacia Él y su iglesia. Rahner propuso esta teoría del cristianismo anónimo no con el fin de proclamarlo a los que se hallan fuera de él, sino directamente a los que se hallan dentro, para convencer a los cristianos de que la presencia salvífica de Dios es mayor que las personas y la Iglesia. La tesis de Rahner ha sido respaldada por otros teólogos, tales como Schillersberg, Dulles y Mark Bryan. 1.3. Cristo por encima de las religiones. Durante las últimas décadas, algunos teólogos han constatado que el modelo, Cristo dentro de él, en particular la tesis de Rahner, no se corresponde con la experiencia que ellos tienen de otros creyentes. Estos teólogos como Kuhn, Schonenberg, Erwin y Camps no perciben en las religiones ni una presencia oculta de Cristo, ni tampoco una subconsciente búsqueda de un Salvador absoluto en Jesús. Calificar de antemano como cristianos a los budistas no solo es una ofensa para ellos, sino que también empaña la imagen que pueden tener los cristianos de lo que pudiera haber de auténticamente nuevo y valioso en el budismo. Según este modo de ver el problema, no es necesario que Cristo esté presente en esas religiones para que puedan ser válidas,
ni tampoco tienen que estar orientadas a la revelación cristiana o ser una preparación para ella. Esta perspectiva busca aceptar a las otras religiones como vías independientes de salvación. Por consiguiente, Cristo no sería causa constitutiva de la gracia salvífica ni la Iglesia sería necesaria para la salvación. La finalidad primordial de la Iglesia no es traer, sino transmitir o promover el reino de Dios, que ha ido tomando cuerpo desde el principio de la creación, y puesto que posiblemente Dios tenga algo más que decir y hacer de lo que dijo e hizo en Cristo. De ahí que los cristianos entablen un diálogo con otras religiones, no solo con el fin de enseñar, sino también de aprender, para aprender quizá aquello de lo que jamás han tenido conocimiento en su vida. 2. La teología católica de las religiones desde el Concilio Vaticano II a Juan Pablo II. En la audiencia general del miércoles 5 de junio de 1985, Juan Pablo II manifestaba que la fe cristiana se encuentra en el mundo con varias religiones que se inspiran en otros maestros y en otras tradiciones, o sea, fuera del filón de la revelación, las cuales constituyen un hecho que es necesario tener en cuenta. De esta forma el Papa se remitía a la doctrina del Concilio Vaticano II y sostenía que la Iglesia no huye de tal relación, sino que más bien la desea y la busca. Sobre el fondo de una vasta comunión en valores positivos de espiritualidad y de moralidad, se delinea sobre todo la relación de la fe con la religión en general, que es un particular componente de la existencia terrena del hombre. El hombre busca en la religión la respuesta a los interrogantes antes descritos y de diverso modo establece la propia relación con el misterio que circunda nuestra existencia. Ahora las diversas religiones no cristianas son, sobre todo, la expresión de esta búsqueda por parte del hombre, mientras la fe cristiana tiene su propia base en la revelación de parte de Dios. En esto consiste, no obstante, algunas afinidades con otras religiones, su esencial diversidad respecto de ellas. La declaración Nostra Aetate, sin embargo, trata de subrayar las afinidades entre el cristianismo y las demás religiones. A este propósito podemos recordar que desde los primeros siglos del cristianismo se ha creído ver la presencia inefable del Verbo en las mentes humanas y en las realizaciones de la cultura y la civilización. Los antiguos, mediante la innata semilla del Logos, pudieron entrever de modo oscuro tal realidad. El Papa Pablo VI subrayó esta postura de la Iglesia que encontramos en la Nostra Aetate y en la exhortación apostólica Evangelii Nauntiandi. He aquí sus palabras que recogen textos de los antiguos padres de la Iglesia. Ellas, las religiones no cristianas, llevan en sí el eco de milenios de búsqueda de Dios, búsqueda incompleta pero realizada muchas veces con sinceridad y rectitud de corazón. Poseen un patrimonio impresionante de textos profundamente religiosos. Han enseñado a generaciones de personas a rezar. Están todas sembradas de innumerables gérmenes del Verbo y pueden constituir una auténtica preparación evangélica. Por esto también la Iglesia exhorta a los cristianos y a los católicos a que mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan los bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en esas religiones existen. Otro aspecto interesante a destacar es la clara afirmación del Concilio Vaticano II, expresando en el trinomio Sanatur, Elevatur y Consumatur, a través del cual la religión católica, incluyendo a todas las otras religiones, se presentan
como su perfección y plenitud. El solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, Mateo 28, 18 al 20. La Iglesia lo recibió de los apóstoles con la encomienda de llevarla hasta el fin de la tierra. De aquí que la Iglesia hace suyas las palabras de San Pablo: ay de mí si no evangelizara, 1 Corintios 9, 16. Por esto se preocupa de enviar evangelizadores hasta que queden plenamente establecidas nuevas iglesias y éstas continúen la obra evangelizadora. Por eso se ve impulsada por el Espíritu Santo a poner todos los medios para que se cumpla efectivamente el plan de salvación de Dios, que puso a Cristo como principio de salvación para todo el mundo. Sobre todo los discípulos de Cristo pesa la obligación de propagar la fe según su propia condición de vida. Así pues, ora y trabaja la Iglesia para que la totalidad del mundo se incorpore al pueblo de Dios, cuerpo y templo del Espíritu Santo, y en Cristo, cabeza de todos, se rinda todo honor y gloria al Creador y Padre universal. El Concilio también manifiesta que es necesaria la presencia de la Iglesia por medio de sus hijos en esos grupos humanos de otras religiones, porque todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra el hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la virtud del Espíritu Santo, porque han sido fortalecidos con la confirmación, de tal forma que todos los demás, al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre y perciban cabalmente el sentido auténtico de la vida y el vínculo universal de la unión de los hombres. Para que los mismos fieles puedan dar fructuosamente este testimonio de Cristo, se debe unir con los no cristianos por el aprecio, la caridad, y deben tomar parte en la vida cultural y social, familiarizándose con sus tradiciones nacionales y religiosas, para descubrir así con gozo y respeto las semillas de la palabra que en ellos laten. Como Cristo escudriñó el corazón de los hombres y los condujo con un coloquio verdaderamente humano a la luz divina, así sus discípulos deben conocer a los hombres entre los que viven y tratar con ellos para advertir en diálogo sincero y paciente las riquezas de Dios. En su generosidad han distribuido a las gentes. Sin embargo, y aunque se reconocen los valores que puedan haber en las otras religiones, el Concilio reafirma con bastante claridad la necesidad de la Iglesia para la salvación. La fundamentación de esta doctrina está en que solamente Cristo es el mediador y el camino de la salvación, presente a los hombres en su cuerpo, que es la Iglesia. Y Él, inculcando con palabras concretas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó a un tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como puerta obligada, por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Aunque se insiste en la necesidad de la Iglesia para la salvación, también encontramos que el Concilio constata la posibilidad de salvarse fuera de ella. Los que todavía no reconcibieron el Evangelio están ordenados al pueblo de Dios por varias razones. En primer lugar, por cierto, aquel pueblo a quien se confiaron las alianzas y promesas y del que nació Cristo según la carne. Pero el designio de la salvación abarca también a aquellos que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes. Este mismo Dios tampoco está lejos de otros que entre sombras e imágenes buscan al Dios desconocido, puesto que les da a todos la vida, la inspiración y todas las cosas, y el Salvador quiere que todos se salven, pues los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia y buscan con sinceridad a Dios y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir todas las obras de su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que entre ellos se da como preparación evangélica y dado
por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Otro documento del magisterio reciente de la Iglesia y del cual hablaremos a continuación es la encíclica de Juan Pablo II Redemptoris Missio, que trata sobre la permanente validez del mandato misionero en la Iglesia. Esta encíclica fue promulgada el 7 de diciembre de 1990 en el 25 aniversario del decreto conciliar ad gentes del Concilio Vaticano II. La encíclica nos presenta a Jesucristo como el único Salvador. La separación que pudiera hacerse entre el Cristo Logos y Jesús de Nazaret no es aceptada expresamente en la encíclica Redemptoris Missio. Se manifiesta claramente que es contrario a la fe cristiana introducir cualquier preparación entre el Verbo y Jesucristo. San Juan afirma claramente que el Verbo, que estaba en principio con Dios, es el mismo que se hizo carne. Jesús es el Verbo encarnado, una sola persona inseparable. No se puede separar a Jesús de Cristo, ni hablar de un Jesús de la historia, que sería distinto del Cristo de la fe. La Iglesia conoce y confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Cristo no es sino Jesús de Nazaret, y este es el Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos. En Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y de su plenitud hemos recibido todos. Este Hijo único que está en el Padre es el Hijo de su amor, de quien tenemos la redención, por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Es precisamente esta singularidad única de Cristo la que confiere un significado absoluto y universal, por lo cual, mientras está en la historia, es el centro y el fin de la misma. La encíclica reconoce que es lícito y útil considerar los diversos aspectos del misterio de Cristo, siempre y cuando no se pierda de vista su unidad en lo que respecta a los valores que podemos encontrar en los pueblos no cristianos. La encíclica nos dice que no podemos disociarlos de Cristo, centro del plan divino de la salvación. Se insiste con bastante fuerza en que el designio de Dios es hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. La cristología de esta encíclica apunta a dar una respuesta a muchas posturas que separaban a Jesús de Cristo, también a todos los que pensaban que no es necesario que Cristo esté presente en las otras religiones para que puedan ser válidas, o que estas religiones tendrían que estar orientadas a la revelación cristiana o ser una preparación de ella. En esta cristología se rechaza cualquier relativización del carácter único y universal de Cristo. Bienniot llama a esta cristología inclusiva y la explica del siguiente modo. Más bien se trata de una inclusividad que descubre a Cristo su norma en la línea que la teología ha aplicado, la característica de norma, normans y norma non normata a la Escritura. En efecto, cuando aplicamos a la persona y a la vida de Jesús, el Cristo, el carácter de universale concretum, descubrimos su carácter normativo como aquel que es la revelación y la mediación por excelencia de Dios, que asume, corrige y completa todas las otras mediaciones. Jesucristo, con su total presencia y manifestación personal, con palabra y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente, con el envío del Espíritu de la verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que Dios vive con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. En lo que respecta al sentido religioso o al conocimiento de Dios que encontramos en las diferentes religiones no cristianas, el Papa Juan Pablo II piensa que se remontan al concilio, al conocimiento racional del que es capaz el hombre,
con las fuerzas de su naturaleza. Sin embargo, el Papa lo distingue de las especulaciones puramente racionales de los filósofos y pensadores sobre el tema de la existencia de Dios. También lo va a distinguir de la fe cristiana, sea como conocimiento fundado sobre la revelación, sea como respuesta consciente al don de Dios presente y operante en Jesucristo. De todas maneras, esto no es motivo para un rechazo y desprecio de esas religiones. Juan Pablo II es bastante claro cuando afirma: esta necesidad de distinción no excluye, repito, una afinidad y una concordancia de valores positivos, como no impide reconocer con el concilio que las diversas religiones no cristianas, entre las que en el documento conciliar se recuerdan especialmente al hinduismo y al budismo, y se traza un breve perfil de ellas, se esfuerzan por superar de varias maneras la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados. Nostra Aetate II. En la misma encíclica, el Papa también hace alusión a una carta a los obispos de Asia con ocasión de la quinta asamblea plenaria de la Federación de sus conferencias episcopales del 23 de junio de 1990. En esta carta el Santo Padre reconoce lo que hay de verdadero y santo en el hinduismo y budismo. Sin embargo, sigue en pie su deber de determinación de proclamar sin titubeos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. El hecho de que los seguidores de otras religiones puedan recibir la gracia de Dios y ser salvados por Cristo, independientemente de los medios ordinarios que Él ha establecido, no quita la llamada a la fe y al bautismo que Dios quiere para todos los pueblos. Por su parte, la Congregación para la Doctrina de la Fe, a través de la Declaración Dominus Iesus del 16 de junio del 2000, pretende responder a algunos teólogos que afirman que las religiones son caminos igualmente válidos de salvación. Estas teorías se fundan sobre algunos presupuestos de naturaleza filosófica y teológica bastante difundidos, que propagan la relatividad con relación a la verdad, que aquello que es verdad para algunos no lo es para otros. La contraposición radical que habría entre la mentalidad lógica occidental y la mentalidad simbólica oriental, el subjetivismo de quienes consideran a la razón como única fuente de conocimiento, el eclecticismo, asumir diferentes contextos filosóficos y religiosos sin preocuparse de su coherencia, conexión sistemática y compatibilidad con la verdad cristiana, y otros errores que llevan a la tendencia a leer e interpretar la Sagrada Escritura fuera de la tradición y el magisterio de la Iglesia. En este sentido, la Comisión Teológica Internacional ya había publicado en 1997 un documento con el título El cristianismo y las religiones, que mostraba la falta de fundamento de una teología pluralista de las religiones, afirmando en cambio la unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Cristo y de la Iglesia, fuente de toda salvación dentro y fuera del cristianismo.